La Pontificia Universidad Católica del Perú, su comunidad académica, distinguidos invitados que nos acompañan, celebran el presente acto académico en el que se entregará formal y solemnemente al renombrado historiador francés, doctor Nathan Bachtel, las insignias que lo distinguirán en adelante como doctor honoris causa de nuestra Casa de Estudios. Procederemos enseguida a la lectura de la resolución de Consejo Universitario que confiere la distinción. Resolución número 171 del 2015. El Consejo Universitario, vista la propuesta de nombramiento del doctor Nathan Bachtel como doctor honoris causa de la Pontificia Universidad Católica del Perú, presentada por el jefe del Departamento Académico de Humanidades, considerando que el doctor Bachtel, profesor emérito del Collège de France, es un destacado historiador y antropólogo francés, especialista en historia colonial de Iberoamérica y del Perú, campo en el cual su obra ha alcanzado el reconocimiento de la comunidad académica internacional. Que el doctor Bachtel ha dedicado su labor de investigación al entendimiento de la historia de las poblaciones originarias del Perú y de diversos grupos sociales mesoamericanos y sudamericanos durante la conquista española y la era colonial, a través de la profundización en el conocimiento de las manifestaciones por medio de las cuales dichos grupos expresaron su visión de los acontecimientos en los que estuvieron involucrados. Que mediante la promoción de una historia vista desde los conceptos de las comunidades no dominantes y del empleo de la memoria oral como fuente de investigación, la obra del doctor Bachtel ha contribuido de manera destacada a impulsar en la comunidad académica la renovación de los estudios historiográficos. Que la obra del doctor Bachtel ha promovido la apertura de nuevos espacios de conocimiento sobre el mundo andino e iberoamericano en la época colonial, mérito por el cual sus trabajos se han constituido en referencia obligada dentro de los estudios historiográficos sobre América Latina y el Perú. Que por su esfuerzo de señalar la relevancia de los testimonios históricos de las poblaciones nativas y de otros sectores de las sociedades coloniales y postcoloniales americanas, la obra del doctor Bachtel goza de amplio prestigio en el Perú y en particular es objeto de continuo y atento estudio en la comunidad docente del Departamento Académico de Humanidades de nuestra Casa de Estudios. En uso de las atribuciones que le confiere el inciso F del artículo 82 del Estatuto de la Universidad, resuelve nombrar doctor honoris causa de la Pontificia Universidad Católica del Perú al doctor Nathan Bachtel en reconocimiento de su relevante aporte a los estudios históricos de Iberoamérica y del Perú andino y colonial. Regístrese, comuníquese y archívese, Lima, 9 de septiembre del 2015. A continuación, ofrece el discurso de orden la doctora Liliana Regalado de Hurtado, profesora principal del Departamento Académico de Humanidades. Señor vicerrector, doctor Efraín González de Olarte, señor secretario académico de la universidad, doctor Nathan Bachtel, colegas, amigos, señoras y señores. Nathan Bachtel ha desarrollado una significativa y amplia obra por todos conocida, algunos de cuyos títulos han sido mencionados en la resolución del Consejo Universitario que se acaba de leer. Ha iluminado a la antropología con la historia y viceversa y ha acuñado conceptos importantes, la visión de los vencidos, desestructuración y reestructuración y la fe del recuerdo, haciendo la salvedad que ha dicho el propio Bachtel: no importa para mí cómo bautizamos los fenómenos, lo que me parece importante es estudiar el detalle, cómo funciona una sociedad, los procesos. Los trabajos de un intelectual, como bien sabemos, son expresión directa de su propia vida y de su entorno. Por eso,
Toda su obra está marcada por sus experiencias más íntimas y vitales, constituidas por su identidad judía, su primera infancia marcada por la Segunda Guerra y la posguerra, así como se nota en su manera de pensar a las sociedades y a la historia la impronta de sus maestros, sus lecturas y la de sus propios colegas. De esta manera se entiende en su cuestionamiento firme del europeocentrismo, ligado indiscutiblemente a su interés por los Andes y a sus poblaciones, lo mismo que su interés permanente por el otro, los marginados, es decir, la historia desde abajo. Herramientas intelectuales, las suyas, que han dibujado su potente hermenéutica, que lo ha mostrado solvente para ir y venir de la abstracción y el análisis de los procesos generales a lo concreto, lo singular y lo vivido. Estudio de los marcos generales, de los procesos internos y de la praxis de sus actores. En lo que se refiere a la visión de los vencidos, estamos hablando, en efecto, no solo de una idea y de un libro, sino del estudio de un proceso histórico de suyo complejo que forma parte indiscutible de la renovación historiográfica ocurrida en las 2 primeras décadas de la segunda parte del siglo XX. En efecto, nuestro doctor Bachtel se apoyó en una gran base erudita que le permitió ordenar el conocimiento que se tenía de la conquista española de los Andes desde una orilla diferente, destinada a romper la perspectiva europeocentrista, dándole protagonismo a los vencidos, calando en las estructuras de su visión del mundo para desde ahí entender su comportamiento en esa durísima etapa de su historia. Ya se ha mencionado con anterioridad en otros foros, pero es algo que debe repetirse una y otra vez, porque estamos ante un clásico de la historiografía andinista y también occidental. Bachtel y su visión de los vencidos marcaron a varias generaciones a partir de la década de 1970. Tan es así que hoy nuestros estudiantes consideran que tenerlo como invitado especial en sus actividades académicas no es solo un honor, sino también una oportunidad para aprender lo más reciente de su interesante producción académica. Volviendo a esa obra que marcó de manera sostenida a nuestra generación, debo decir que a todos, más allá de la antropología y la historia, también marcó el mensaje de su trabajo. No solamente trató de contar desde un ángulo diferente la historia de la conquista e inicial colonización, sino que su profundidad conceptual y su prosa accesible contribuyeron de manera notable a la forja de una nueva interpretación de ambos procesos, apelando, entre otras cosas, a la noción de desestructuración. Y de manera notable contribuyó su trabajo a la renovación de nuestra historiografía. Entonces, hay que recordarlo, en nuestra historiografía se vivía la etapa del asentamiento inicial de la llamada Nueva Historia, y así, para un sector de la misma, la cuestión metodológica era lo que más preocupaba, mientras que para otro el foco de interés estaba fijado en los asuntos teóricos. La visión de los vencidos satisfizo a ambos. Cito a Bachtel. Se trata, en cierto modo, de pasar al otro lado del escenario y escrutar la historia al revés, porque estamos, efectivamente, a considerar el punto de vista europeo como el derecho. En el espejo indígena se refleja el otro rostro de Occidente. Sin duda, jamás podremos revivir desde el interior los sentimientos y los pensamientos de Moctezuma o de Atahualpa, pero podemos, al menos, intentar desprendernos de nuestros hábitos mentales, desplazar el punto de observación y transferir el centro de nuestro interés a la visión trágica de los vencidos, y no movidos por algún tipo de fusión afectiva, sino a través de un trabajo crítico sobre los documentos que permiten conocer las sociedades indígenas americanas en el siglo XVI. Cierro comillas. En el campo cultivado por Bachtel, nuevos frutos marcan la vigencia de su obra y su carácter motivador. Puedo mencionar solamente a manera de ejemplo cómo se ha ido enriqueciendo la propuesta de la reestructuración derivada de su análisis de la desestructuración del mundo y el pensamiento de los hombres
de los Andes desde el momento de la conquista. Tal es el caso de la llamada teoría de la negociación planteada por Ruiz Medrano el año 2001, subrayando, sin embargo, que la corriente se centra especialmente en la esfera legal. Pero de todas maneras, cito, la teoría de la negociación indígena altera la percepción del lugar que ocuparon los indios dentro del Imperio Ibérico, al asumir que estos fueron actores no solo del mantenimiento de su propio mundo, sino también de la construcción de un discurso y un orden coloniales originales y dinámicos. Así, los especialistas de la negociación indígena desdibujan la frontera entre lo indígena y lo hispano, entre lo prehispánico y lo colonial, y enfocan sus estudios en los procesos de adaptación y de creación de un orden híbrido y dialógico en el que los indios participaron plenamente a nivel tanto cultural como político. Acabo de citar a Cunil, 2012. Me he querido enfocar en algunos de los numerosos aportes del maestro Bachtel a la historiografía occidental en la medida de su esfuerzo coronado con el éxito, dio protagonismo en esa historia a los hombres andinos y que además permitió visibilizarlos y colocarlos como protagonistas de una historia que los había puesto al margen, haciendo depender su imagen de la visión dibujada por los conquistadores foráneos. Pero de manera gruesa, al repasar el resto de su obra, veremos que siempre ha ido más allá, dado que también se ocupó de los vencidos al interior de las poblaciones indígenas, como en el retorno de los ancestros. Entre nosotros, he de destacar los estudios de Franklin Peace, que incidió en los temas de resistencia consensual y el análisis de las categorías europeas, fueran estas visibles o escondidas en las fuentes coloniales, pero que sin duda eran las que habían dado forma a nuestro conocimiento de su historia prehispánica y colonial. Asimismo, su trabajo permanente en la búsqueda de las nociones propiamente andinas, aunque atravesadas por el hecho colonial. Obviamente, de la mano de Franklin Peace, los historiadores y también antropólogos y otros especialistas en ciencias sociales bebieron de las inmensurables fuentes de la obra del doctor Bachtel y bebimos junto con él y hemos querido traspasar esa posibilidad permanentemente a nuestros estudiantes. Desde el primer momento, el tema de la memoria, que en las 2 últimas décadas ha cobrado fuerza entre nosotros, ha estado presente en la obra de Bachtel, y ello nos permite aventurarnos a señalar en su presencia que advertimos un trazo continuo que lo lleva desde su propia identidad, a partir de la cual recusó el europeocentrismo de los vencedores a ocuparse de los Andes y ahora tratar sobre la memoria y la identidad judía. La fe del recuerdo, como él la llama, como elemento de globalización durante los siglos XVI a XVIII, como también enfocándose en el trauma individual y colectivo de la Shoah. Antes de hoy, Nathan Bachtel ha ejercido su doctorado en nuestra casa de estudios y su presencia se ha notado y se nota día a día en la tarea docente, en la investigación y en la búsqueda de una mejor comprensión de nuestro pasado y de nuestros pueblos en su rica diversidad, de cara siempre al futuro. Gracias, doctor Bachtel, por optar inicialmente por el estudio de los Andes cuando tenía frente a sí al mundo entero. Gracias por darnos ejemplo de que el historiador, el etnólogo, el antropólogo o todo estudioso, sea cual fuere su especialidad, deben estar comprometidos con su pasado, su presente y el futuro de la sociedad, suya o ajena, para hacer de nuestro mundo un escenario de comprensión y convivencia, en la que ojalá, aunque sea utópico decirlo, no hubiéramos de tener ni vencedores ni vencidos. El doctor Efraín González de Olarte, rector en funciones de la universidad, expresará el sentir de nuestra casa de estudios e impondrá la medalla y entregará la resolución de Consejo Universitario que acreditan al doctor Nathan Bachtel como doctor honoris causa de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
querido profesor Nathan Bachtel, doctora Liliana Regalado, doctor René Ortiz Caballero, señor embajador de Francia, señora decana de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, jefe del Departamento de Humanidades, distinguidos colegas peruanos y franceses, señor director del Instituto Francés de Estudios Andinos, señoras y señores, es para mí en verdad un honor estar en ese momento representando a la universidad para honrar a un historiador que, como se ha señalado, dio un enfoque distinto de la historiografía de la historia de este país. El doctor Nathan Bachtel ha sido un clásico para los historiadores y también para los no historiadores como yo, que gracias a esta visión distinta hemos podido entender varias de las rupturas que aún tiene el Perú. Por eso el Consejo Universitario y de manera unánime optó por otorgar el doctor honoris causa al doctor Bachtel y al mismo tiempo incorporarlo como miembro de nuestra comunidad académica. Permítanme imponerle la medalla que lo va a acreditar como nuestro doctor honoris causa. Voy a dar la resolución. Esta es la resolución escrita a la antigua, pero esas son las cosas que duran la historia. De acuerdo al orden del programa, escuchemos las palabras del doctor Nathan Bachtel, doctor honoris causa de nuestra universidad. Señor rector, doctor Efraín González de Olarte, Su Excelencia, embajador de Francia, Fabrice Moriès, autoridades diplomáticas, queridos colegas, señoras y señores. Es un inmenso honor que se me concede con este doctorado honoris causa de la Pontífica Universidad Católica del Perú. Aquí, en Lima, hace más o menos medio siglo, como investigador en el Instituto Francés de Estudios Andinos, comencé mis primeras investigaciones en el Archivo Nacional del Perú y en la Biblioteca Nacional. Por eso, es con una viva emoción que agradezco al señor rector y a mi colega, la doctora Liliana Regalado de Hurtado, por su generosa presentación y por la alta distinción que me confiere. Voy a tratar de presentar un resumen de mi itinerario intelectual sin entrar en demasiado detalles de mis publicaciones, sino evocando algunas circunstancias de sus contextos y, sobre todo, recordando los principios esenciales que me inspiraron a lo largo de mis investigaciones. Es cierto que, retrospectivamente, me doy más y más cuenta a qué punto este itinerario se inscribe con toda evidencia en su tiempo. En la presente ceremonia quisiera en primer lugar agradecer y rendir homenaje a mis propios maestros, a los cuales debo mi formación inicial y mi consiguiente orientación. Mi vocación de historiador nació y se ha cumplido en el seno de la revista Annales, fundada por Marc Bloch y Lucien Febvre. Podemos hablar de una escuela de Annales. Aquella se define menos por una doctrina que por un conjunto de exigencias, de aspiraciones,
en una palabra, por un espíritu al cual siempre fui fiel. En esta misma revista publiqué una buena parte de mis artículos. Ocurrió también que al comienzo de mi aprendizaje del oficio de historiador, la lectura maravillada de Tristes Trópicos y de las otras obras de Claude Lévi-Strauss me reveló que la antropología así concebida habría otra mirada, no solamente sobre las poblaciones americanas, sino sobre nosotros mismos. Vivíamos entonces en la coyuntura de los movimientos de descolonización y de emergencia del llamado Tercer Mundo. Yo soñaba escapar del cuadro estrechamente francés, europeo, para explorar los amplios horizontes de los países lejanos en un impulso tal vez ingenuamente romántico, pero con el serio deseo de contribuir a la descolonización de la historiografía misma. Por eso, cuando en el curso de mis conversaciones con mi maestro, Ruggiero Romano, a propósito de un tema de investigación para una tesis de historia, surgió la idea de estudiar la conquista española de las Américas, pero invirtiendo la perspectiva tradicionalmente europeocentrista, tratándola del punto de vista de los indios, de los vencidos, el proyecto se impuso en mí a la vez como una evidencia científica y como la doctora decía, como un medio de responder a una profunda aspiración personal. Porque los vencidos. No había leído todavía las tesis sobre el concepto de historia de Walter Benjamin, que descubrí mucho más tarde. Pero mi primera educación en un medio judío laico de tradición budista, durante los años de persecución nazi y los años que siguieron la liberación de Francia, me había suficientemente inculcado el interés por el destino de los excluidos, de los dominados, de las víctimas. Siempre me esforcé en mis trabajos, en conformidad con el espíritu de los anales, de llevar a cabo una historia que llamamos entonces muy sencillamente global o total, lo que significa abertura de las fronteras entre las disciplinas, en mi caso, combinación sistemática de los métodos de la historia y de la antropología, multiplicidad de los campos de investigación, demográfico, económico, social, político, cultural, religioso, simbólico, siguiendo un camino muy empírico, sin prioridad de un nivel sobre un otro, pero a la luz de una problemática. Y la problemática principal, en mi caso, es aquella de la relación entre identidad y memoria. El título de mi último libro, publicado el año pasado, es el siguiente: De los archivos a los terrenos, ensayos de antropología histórica. Reúne en 500 páginas una selección de artículos o contribuciones que redacté y publiqué a lo largo de un medio siglo. Este título y el subtítulo recuerdan que se trata siempre de una investigación que se preocupa de no desunir el pasado del presente ni el presente del pasado.
esclarecer el presente gracias a una mejor comprensión del pasado, esclarecer el pasado gracias a un mejor conocimiento del presente, estas idas y venidas entre los archivos y los terrenos, entre los terrenos y los archivos, me han llevado a practicar sea una historia regresiva, sea una antropología histórica en busca de las últimas huellas del pasado en lo contemporáneo. En breve, he permanecido siempre fiel a la definición del oficio de historiador formulada por el maestro que no conocí, Marc Bloch, cito: no hay sino una ciencia de los hombres en el tiempo y que necesita incesantemente unir el estudio de los muertos al de los vivos. Fin de cita. Me permito recordar, por ejemplo, que mi primer libro sobre la visión de los vencidos, centrado principalmente sobre el siglo XVI, también incluye un capítulo consagrado al análisis estructural de diversas variantes de las danzas de la conquista, representadas hasta nuestros días. Estas funciones ofrecen la extraordinaria ilustración de un pasado vivo en el presente, así como de diversas modalidades del trabajo de la memoria. En este punto, a propósito de análisis estructural, quisiera disipar algunos malentendidos, corregir ideas falsas, demasiado difundidas. El recurso al análisis estructural no implica de ningún modo la concentración sobre la permanencia, lo fijo, lo repetitivo, el encierro dentro de un tiempo inmóvil. Al contrario, la historia queda, como lo repetimos otra vez con Marc Bloch, la ciencia de los hombres en el tiempo, un tiempo que es cambio incesante. En esta perspectiva, el análisis estructural ofrece una herramienta, un instrumento de investigación, entre otros, un método por aquel entonces nuevo y eficaz, pero la meta sigue la de sacar a luz los dinamismos, las evoluciones, las mutaciones. Se trata de poner la sincronía al servicio de la diacronía para examinar más particularmente las articulaciones en el tiempo entre permanencias e innovaciones, continuidades y rupturas, inercias y creaciones. Me permito también recordar que en mi libro sobre el retorno de los ancestros, la investigación en el campo de Chipaya, este estudio del presente, tiene como finalidad de descubrir el modelo al cual se conforma la sociedad Uru-Chipaya, que se define esencialmente por los principios fundamentales de su organización dualista. Estos principios ordenan la distribución del espacio, las actividades económicas, las relaciones sociales, las representaciones del universo y de las potencias sagradas. Pero este sistema no se sitúa afuera del tiempo, aun si es regido efectivamente por lógicas atemporales, aquellas del pensamiento dualista. Este modelo, como realidad social, está totalmente inmerso en la duración, en el devenir, y es la historia de este modelo ligado a la formación de una identidad étnica
que se trata seguidamente de reconstruir remontando en el pasado. Dicho de otro modo, la investigación con los vivos planteaba problemas de tipo antropológico, a los cuales los resultados de la encuesta histórica, a través de los archivos, tenía que dar algunos elementos de respuestas. Tengo ahora que dar cuenta de una circunstancia que me llevó a otro campo de estudios. Mientras que terminaba mi trilogía de libros sobre las sociedades indígenas en el mundo andino, paralelamente, en colaboración con mi colega Lucette Valency, llevaba a cabo una investigación etnográfica de emergencia que debía concluir en el libro sobre memorias judías. Primero se trataba de recoger relatos biográficos entre judíos residentes en Francia, originarios sea de países mediterráneos, sea de Europa Oriental, generalmente personas de edad avanzada. Estos testigos conservaban informaciones y conocimientos de un interés excepcional e importaba, por razones a la vez científicas y éticas, de colectar sus recuerdos antes que estos desaparecieran. Sobre la base de los recuerdos de estas bibliotecas vivas, el objeto era de estudiar la constitución de una memoria colectiva a partir de las memorias individuales y de las experiencias compartidas. Así, muy naturalmente, al término de la trilogía consagrada a los estudios andinos, por razones a la vez objetivas y subjetivas, dirigí mi interés hacia los estudios maranos. Seguí planteando la problemática de la articulación entre memoria y identidad, ahora adentro del propio mundo ibérico y a propósito de otras víctimas, de otros vencidos, con los cuales yo sentía que me vinculaban afinidades personales. En cuanto al método, siempre se conformaba a la misma exigencia: unir los archivos a los terrenos a los archivos, el pasado al presente, los muertos a los vivos. En mis estudios anteriores había tenido oportunidad de notar la fabulosa riqueza de los archivos inquisitoriales en los depósitos de México, de Madrid, de Lisboa y de Lima. Pero existían todavía maranos en nuestros días, descendientes de los cristianos nuevos. En mi conferencia del próximo coloquio internacional, aquí en la Pontífica, explicaré que en el Brasil las condiciones parecen mejor dadas para una resistencia más fuerte de la memoria marana. Esforzándome, como en mis trabajos precedentes, por descubrir las huellas del pasado en el presente, es entonces en el Brasil a donde fui a buscar a los descendientes hoy de los cristianos nuevos de tiempos pasados. Mi investigación se concentró en la región del nordeste, Pernambuco, Paraíba, Río Grande do Norte, Ceará, en primer lugar en las ciudades, Recife, Natal, Fortaleza. Luego exploré las tierras lejanas del interior en el legendario Sertán. No digo más sobre este tema, del cual trataré en mi conferencia del coloquio, sino que voy a terminar esta parte contando una anécdota.
en un episodio conmovedor que marcó el comienzo de mi investigación en el nordeste brasileño. En el año 2000 había recogido el relato de una señora de Recife, profesora de colegio. Ahora bien, como introducción a nuestra entrevista, ella había traído un libro. Me lo enseñó y descubrí que se trataba de una obra intitulada Iskor. Sobre la tapa había el dibujo de una vela alumbrada. De hecho, este volumen era un libro de conmemoración de la Shoah, del genocidio de los judíos, era un libro del recuerdo, y esta testigo había espontáneamente escogido este libro para que su propia rememoración se desarrolle bajo su signo. Así, a las memorias judías hacían eco por encima de mares, continentes y décadas las memorias maranas. Llego ahora a algunas consideraciones finales. Primero quisiera hacer una observación de evidencia. Adoptar al principio el punto de vista de los vencidos no significa de ninguna manera que se puede ignorar la visión opuesta, la de los dominantes, de los vencedores, porque no se puede dar cuenta de la posición de los dominados, sino reintegrándola dentro del contexto de las relaciones sociales en su conjunto, en el contexto de las jerarquías, de los valores que los impone o trata de imponer una dominación fundamentada en última instancia sobre la violencia. Se trata entonces de situarse del otro lado también, de explicitar las representaciones y las motivaciones de los dueños del poder, de sacar a luz los mecanismos de coacción empleados, así como las interacciones entre las víctimas y los perseguidores para superar la parcialidad de los puntos de vista respectivos, para llegar a una inteligibilidad global. Por eso me esforcé también en el campo de los estudios andinos de seguir en la larga duración los procesos de extirpación de las idolatrías, así como la evolución del sistema colonial que ordenaba la explotación de los indios con el pago del tributo, del trabajo obligatorio de la mitad, etc. Combinación de las perspectivas también en el campo de los estudios maranos, donde a través de una larga serie de pleitos inquisitoriales consagré un libro de la otra trilogía al descubrimiento de los engranajes de la máquina que arrastra a las víctimas, al desciframiento de la lógica de las hogueras. Esta complementariedad de las perspectivas permite practicar la distanciación necesaria con respecto a los distintos puntos de vista en conformidad con la meta de una historia global o total. Son otras idas y venidas que producen un proceso de objetivación que prolonga el que realizamos aplicando la crítica histórica de todos los tipos de documentación. Y no es todo. El historiador tiene que efectuar esta distanciación no solamente con respecto a las diferentes perspectivas y a los varios tipos de documentación.
también tiene que practicarla en lo que concierne su propia subjetividad, tomando en cuenta sus limitaciones y particularidades, lo que participa precisamente del esfuerzo de rigor y de objetivación. Así podremos juntar ciencia y deontología. Poco a poco, a lo largo de las décadas, tomé conciencia que el sujeto que soy, sobreviviente de los años negros de la Shoah, tenía como primera vocación la de escribir a su turno libros del recuerdo, pero observando todas las reglas de las ciencias sociales, libros del recuerdo o, dicho de otro modo, tumbas de papel, tumbas en el sentido musical o poético, erigidas según las reglas de los oficios de historiador y de antropólogo. Esta preocupación de orden ético inspiró las dos trilogías que consagré, la primera a los indios de América, la segunda a los maranos, con los cuales mi itinerario personal me llevaba a sentir múltiples afinidades. En definitiva, la historia tiene una naturaleza doble. Es una ciencia social que incluye además una dimensión literaria. Seguimos dos tipos de operaciones distintas y asociadas. De un lado, construir y analizar modelos, aplicar conceptos globalizantes para explicar y entender. De otro lado, describir, hacer oír en sus contextos la voz de los actores, de los testigos de hoy y de antaño, para restituir el sabor, tratar de restituir el sabor único de las existencias singulares de lo que una vez fue vivido. Entre estos dos polos complementarios, juntando dentro de lo posible inteligencia y sensibilidad, se extiende el amplio campo de la antropología histórica. Muchas gracias. Señoras y señores, el acto académico llega a su fin. Muchas gracias, maestro Bachtel, por su ejemplo de una vida dedicada a la academia, fiel a principios y, sin embargo, en constante renovación. Muchísimas gracias por ese ejemplo. Y a todos, muchas gracias por su amable concurrencia. Y a nombre de la universidad les invitamos a pasar a los exteriores del auditorio para departir con nuestro entrañable homenajeado. Muchas gracias. Muy buenas tardes.